¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se llevó a cabo la tercera, vamos ahorita que a profundizar la tercera marcha de No Kings en los Estados Unidos, que reunió pues a millones y millones de ciudadanos en diferentes ciudades norteamericanas. Habla de 3,000 organizaciones que participaron. ¿Qué significa esto en el marco precisamente de la guerra en contra de Irán? ¿Qué tanto puede afectar en el devenir de la misma? Voy a platicar y le agradezco muchísimo a mi querido José Luis Granado Ceja que nos acompañe aquí en la comunidad. José Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Vi ahí en redes sociales que le llegó su siguiente placa para Ah. este canal, así que un aplauso. No, hombre, muchas gracias, querido José Luis, a ti. Muchas gracias por el tiempo que nos das. Gracias a invitados como tú es que se puede seguir creciendo en esto. Muchísimas gracias. Oye, pues por ahí comenzaría, querido. eh, ¿Cómo interpretamos esta manifestación o esta serie de manifestaciones en el marco de lo que está viviendo hoy el gobierno de los Estados Unidos con la guerra en Irán? Claro, es un poco difícil entender cuál es el carácter de estas protestas porque, pues sí, como vimos, ¿no? Los organizadores dijeron que 8 millones de personas salieron a las calles, que fue la más grande, ya esta es la tercera ocasión que bajo esta bandera de No Kings, No Reyes, se han organizado, incluso aquí en la Ciudad de México y en otras partes de México, de hecho, hubo protestas de este estilo. Pero no todas son iguales, ¿no? Yo estaba ahí revisando alguna de las coberturas que se hicieron de diversos medios, ¿no? Democracy Now, que es un medio progresista de centro izquierda, CNN, que es centro derecha, el New York Times, que bueno, ya sabemos el lugar que ellos ocupan en el espectro mediático y pues si lees una nota, uno pensaría, güey, estas son protestas prodemócratas, ¿no? De que se trata de solucionar los problemas de Estados Unidos utilizando el mismo sistema político que lo produjo. Entonces eso me parece algo curioso. Pero al mismo tiempo había mencionado Democracy Now. Por ejemplo, ahí le hicieron entrevistas a la gente que dijo de manera muy clara que esto es una manifestación antifascista. ¿No? Nombrando a Trump como un fascista, diciendo que esta es una guerra imperialista contra Irán, que hay que salir a resistir y denunciar. Así que, pues, como le dije al inicio, ¿no? Este es carácter político muy diverso, ¿no? Que representa muchas cosas. Pero aún así, con la realidad que tenemos delante de nosotros, la situación doméstica, pero yo diría que sobre todo la situación internacional que ha generado este ataque contra Irán que hicieron Estados Unidos e Israel, pues me parece que es indispensable ver este tipo de manifestaciones, ¿no? Por más que pudiéramos criticar la falta de, pues, un eslogan estrictamente antiguerra, ¿no? O sea, se mencionó unas cosas como no a las guerras en territorios ajenos, etcétera. O sea, a mí, en lo personal, me hubiera gustado no a la guerra contra Irán, algo más contundente. Es bueno que la gente esté saliendo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que la situación en Estados Unidos, pero también a nivel internacional, va a ir de mal a peor. Esta situación mundial se va a ir complicando mucho y que la gente empiece a agarrar esa costumbre de salir a las calles, de manifestarse y de hecho en esas manifestaciones encontrarse con otras voces que tal vez tienen una línea política más clara, más directa, que apunta hacia los problemas que estamos viendo en el mundo, pues ahí vemos que ya se va concientizando el pueblo y eso me parece muy importante, pero pues ahí todo depende de las masas, el pueblo estadounidense, cómo van a responder. Qué bueno que estén en las calles, pero como siempre he dicho en este espacio, en otros, hablando de estas manifestaciones, la verdad, lo más importante es lo que sigue, ¿no? ¿Qué viene después? Después de haber salido a las calles, haberse pronunciado, pero realmente buscar cuál es la salida ante esta policrisis que estamos enfrentando como mundo. Oye, ese punto que bien señalas, porque siempre se ha dicho que, o bueno, no siempre, pero lo que se ha mencionado es que los primeros que tendrán que enfrentar a Trump o detener al fascismo del trumpismo son precisamente los ciudadanos de los Estados Unidos, que son, y las ciudadanas, las que tendrían en un momento dado que pararlo, que en las elecciones de noviembre, en fin, pero ¿qué tanto hay ese sentimiento también en Estados Unidos? ¿Y qué tanto, creo, José Luis, hay ese sentimiento de, no sé si llamarla derrota o de complicación a raíz precisamente, desánimo a raíz de lo que estamos viendo con Irán?
Pues sí, y yo creo que hay que intentar todos los métodos posibles, ¿no? Estamos ante, de nuevo, otra agresión ilegal que, bueno, en este caso está generando muchísimos problemas dentro de Estados Unidos. Entonces, en general, podemos decir que el pueblo estadounidense no le da mucha importancia a los asuntos internacionales. Si ves las campañas políticas, se menciona muy poco. Aunque hay que también reconocerlo, ¿no? Donald Trump, yo creo que en parte gana porque dice, yo ya no voy a buscar más guerras, guerras interminables, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese hecho, ¿no? De que las repercusiones de esta decisión de atacar Irán, pues nos está llevando a un punto donde la gente está obligada a darse cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, porque pues ya lo están sintiendo en el bolsillo, están viendo los titulares todos los días. Yo creo que hay un intento de tratar de convencer al pueblo estadounidense que las cosas en este conflicto, en esta guerra contra Irán, van bien, cuando en realidad no. O sea, la situación se sigue complicando. Entonces, la gente tiene delante de ella, pues, la obligación, yo creo, como bien dices, ¿no? De enfrentar esta crisis, esta policrisis, la llamo yo, de decidir cuál es el camino. Efectivamente, parte de la solución yo creo que es utilizar el sistema político, ¿no? De tratar de buscar, y sin duda el Partido Demócrata, que yo he criticado mucho y creo y mantengo esa crítica, creo que no han hecho un buen trabajo realmente enfrentando las políticas de Trump, y en particular esta decisión de atacar Irán, pues eso se debe a que la dirigencia de ese partido está a favor de tratar de derrocar al gobierno de Irán, y que están a favor de muchas de las cosas. Lo que ellos no aprueban es la manera que lo ha hecho Trump. Pero aún así, vemos que los demócratas están tratando de aprovechar esta coyuntura. Estaba leyendo justamente en el New York Times que muchos candidatos que se van a presentar en estas elecciones intermedias estuvieron ahí presente, pues convocando a la gente, haciendo pues ese trabajo, ¿no? De verse como parte de este movimiento. Y sí, tiene que ser parte de eso porque pues al final abandonar ese campo político, esa lucha política, yo creo que pues lo único que lograrían es ponerle el camino fácil a los republicanos que puedan seguir pues actuando con la impunidad que los caracteriza. Ahora, yo creo que también tiene que haber un elemento, una fuerza interna que ayude a mostrar las contradicciones de ese propio sistema, de que la gente entienda las limitaciones de solamente reducir su participación a asistir a una manifestación de vez en cuando, ir a votar cuando es necesario, pero realmente entender la necesidad de sí movilizar, pero también organizarse, ¿no? De que tal vez en esos encuentros, en estas manifestaciones, la gente se encuentra con un grupo pues no sé, un grupo político, un grupo de base, que pueda canalizar mejor ese descontento. Porque si no pasa eso, al final lo que vamos a ver es que de nuevo el mismo sistema va a saber cómo absorber ese descontento sin realmente cambiar las cosas a fondo. Y ese es el gran peligro. Yo creo que, por ejemplo, en redes sociales vemos muchas críticas acerca de estas manifestaciones, ¿no? Algunas que yo he señalado aquí en esta misma entrevista, ¿no? La falta de un mensaje claro, esa que se presta para que los demócratas traten de aprovechar de ellas, pero aún así, o sea, no es poca cosa, 8 millones de personas, que sea la más grande, que tengan esa costumbre de salir a las calles. Todas esas cosas me parecen que son bastante positivas, pero ahí de nuevo lo que hace falta es ese concepto que realmente se pueda impregnar en la conciencia del pueblo estadounidense, que hay que detener a este personaje fascista, porque si no, nos vamos a hundir todos. Ese punto que acabas de mencionar, que José Luis, nos vamos a hundir todos, porque de repente hay gente que te dice todavía, no, es que lo que está pasando en Irán no nos puede pegar tanto, pero hablas de fertilizantes, hablas de helio, hablas de gas, ¿no? Hablas obviamente del petróleo, y en un mundo hiperconectado, que a final de cuentas lo que está pasando por allá va a repercutir en el bolsillo, por ejemplo, en el caso concreto de los Estados Unidos, ni hablar de América Latina, y en el caso concreto de Estados Unidos, con muchos ha hablado que eso juega siempre un factor al momento de votar.
Ah, sin duda, sin duda. Y estaba viendo una entrevista ahí, con un experto de temas petroleros. Y muchos han hecho una comparación con la crisis de petróleo de los años 70, ¿no? Donde hubo un boicot, donde efectivamente los productores de petróleo en Asia Occidental decidieron ya no vender petróleo, suspender las ventas para el mundo occidental. Y sí, o sea, al final llegaron a un acuerdo, se restableció el suministro, ¿no? Esa situación tiene algunas cosas que nos pueden ayudar a entender este momento. Pero ahí hay una clave, una diferencia clave, y esto es lo que señalaba el experto, de que hay daños ya. O sea, el estrecho de Hormuz, quién sabe cuándo pueda volver a abrir y tengamos un flujo de naves pasando por ahí. Las instalaciones de la producción, refinación del petróleo están dañadas. Eso cuesta mucho dinero y tiempo para poner a andar de nuevo. Entonces, o sea, el mundo ya cambió. Las cosas van a seguir, vamos a seguir sintiendo las consecuencias de esta decisión ya de una manera, diría yo, irreversible, ¿no? Entonces, pues ese efecto se va a seguir sintiendo. Va a haber también muchas consecuencias y sí, de cierto modo, gracias a decisiones astutas que se tomaron en el gobierno anterior de López Obrador y con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues México, de alguna manera, pues aquí, pues hay una gran producción de alimentos, tenemos ya casi, podemos decir que tenemos energía, soberanía energética. Entonces hay unas cosas, pero sí, o sea, como bien dices, todo está interconectado. Entonces eso implica que sí vamos a sentir y pues también no hay que olvidar, Estados Unidos es nuestro socio comercial número uno y si hay problemas económicos que tal cual pudiera haber como consecuencia que ya estamos empezando a ver, pues nos va a afectar a nosotros. Y no estoy especulando. Por si uno ve ya algunos estados, particularmente en Asia, que son los que reciben sobre todo el petróleo que se produce en esa parte del mundo, ya están viendo pues decretos, decisiones como para reducir el consumo de energía. Entonces ya nos indica, estas consecuencias ya están llegando a partes más lejos de donde es el centro del conflicto. No tarda. Yo diría que tenemos semanas, tal vez un mes, y si siguen como las cosas como son, de donde va a empezar a afectar de manera directa nuestra región aquí en América del Norte. Oye, ese punto, por ejemplo, ahorita que mencionábamos también el ánimo, el impacto, ¿cómo se está manejando? ¿Se mezcla con ICE? Es decir, ¿sigue siendo ICE un factor ahorita con estas manifestaciones, con estos orígenes de protesta? Y te lo pregunto también porque de una forma u otra, pues también entramos ya estos meses en los que se habla de un mundial de fútbol en medio de una guerra, en medio de estas protestas, con mexicanos que se mueren en los, yo les digo, mazmorras de ICE. ¿Cómo está impactando esto también en el ánimo de los Estados Unidos hacia el gobierno de Trump? Sí, excelente pregunta. De hecho, por eso yo hablo de una policrisis, porque no es solamente esta guerra, esta agresión antiimperialista, sino también la política doméstica, ¿no? Y que sí está obligando a la gente a salir a las calles. Es curioso porque, según alguna de las notas que leí, muchos de los jóvenes que están saliendo a las calles precisamente porque, pues, hay que pensar, ¿no? Alguien que tiene hoy 16, 17, 18 años, casi toda su vida le ha tocado ver estos conflictos provocados por Estados Unidos ¿no? ¿no? En esa parte del mundo, viendo un genocidio contra el pueblo palestino, pues ellos dicen, ¿cómo yo voy a tolerar esto? No es un despertar. Pero si ves en otros lugares, por ejemplo, en Minnesota, ¿no? Donde hubo muy, muy fuertes protestas, grandes manifestaciones en contra de ICE, pues ahí los asistentes son un poco distintos, ¿no? Son ya tal vez millennials, un poquito más grandes, Gen X, y ellos salen a las calles precisamente por la situación que están viviendo ellos en el país. Sí, es verdad, mucho de la atención del mundo se está enfocando en el conflicto, en este conflicto armado que se está dando, pero sigue siendo un gran problema la situación de ICE, ¿no? De esta violencia que ellos están ejerciendo y la gente lo tiene muy presente, ¿no? Particularmente en lugares donde, por ejemplo, como dije, en Minnesota, donde la Policía Federal, bueno, elementos de seguridad federales asesinaron a dos personas a sangre fría.
La gente no se olvida fácilmente de esas cosas. Entonces ahí vimos las consignas, las pancartas, señalando precisamente eso, ¿no? Entonces es la policrisis. Hay demasiados problemas que se están uniendo y apuntan a Donald Trump y el Partido Republicano, ¿no? Entonces, tampoco nos debe sorprender que los demócratas traten de aprovechar y posicionarse como la alternativa, es lógico, pero vemos que la gente sí entiende, y más que nunca diría yo, ¿no? Estos problemas son de un carácter político. Esta fue una decisión que tomó el presidente de Estados Unidos. La responsabilidad cae sobre sus hombros y están señalando constantemente a él. Y se está dando cuenta, ¿no? O sea, también las encuestas lo revelan. Su popularidad está cayendo mucho, ¿no? Y como último, sí me gustaría abordar lo que mencionas, ¿no? Yo creo que hoy en la mañanera vimos a la presidenta hacer un anuncio bastante importante de que México, yo creo que ahora está tomando ya una postura mucho más firme, mucho más directa, señalando no en la mesa de negociación bilateral con Estados Unidos, sino de manera pública, que no es aceptable la conducta de ICE y que, como hemos visto, 14 mexicanos por lo menos han muerto en estas mazmorras, como tú las llamas, y eso no es aceptable. Y anunció que va a presentar este caso ante la CIDH, ¿no? Es ya una instancia, un espacio de defensa de derechos humanos para señalar este problema y que también va a participar en un caso, en un juicio, como acompañante, el gobierno federal, del caso específico de una de las cárceles que está en el estado de California, donde al parecer hay mucho abuso. Eso me parece importante, ¿no? Es muy delicada cómo manejar la relación bilateral, pero yo creo que el hecho que el gobierno de México tome esa decisión de decir, vamos a señalar esto, ya no podemos quedarnos callados ante tantos abusos, la muerte de nuestros connacionales, es un paso importante y muestra de que esta crisis se tiene que atender de manera urgente. Lo que mencionábamos ahorita, esta postura por parte de México, em, entra un carguero ruso a Cuba con petróleo, China también empieza a mostrar ciertas posturas, comienza a resquebrajarse esa, no sé cómo llamarla, querido, pero una especie de figura de autoridad que tiene Estados Unidos, incluso en la región como tal, como un imperio que dicta cada una de las normas, tiene que ver cierta forma, o simplemente, como señalamos, llega un punto en donde ya es insostenible y ya lo tienes que hacer, aunque no quisieras en un momento dado incluso. El caso de Cuba es curioso porque el mismo Donald Trump lo menciona, ¿no? Cuba sigue, es el próximo, ¿no? Ahí ahorita que terminemos lo que pasa en Irán, vamos a atender la situación de Cuba. Esa es una confesión de que tienen demasiados frentes abiertos, que no pueden realmente atender el problema que causaron en Asia Occidental, pero también aquí en nuestro hemisferio, ¿no? Se ven sobrellevados por esta situación, ¿no? No saben realmente cómo atender. Yo creo que también la decisión de Estados Unidos de no tratar de detener la llegada de petróleo de Rusia también se debe a ese gran acto que se hizo hace muy poco de ir a abrazar a Cuba. Tantos activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, muchos aquí de México, pero de Estados Unidos, de Europa, fueron a Cuba. Y ese acto yo creo que ayudó mucho a que el mundo se diera cuenta que el pueblo cubano estaba sufriendo por las políticas de Estados Unidos, ¿no? Ese fue el mensaje que se transmitió y para mí, por lo menos, quedó clarísimo, ¿no? Señalaron al bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos como el culpable del sufrimiento del pueblo cubano. Donald Trump en su avión lo dice, no, es un pueblo que está sufriendo, tienen que sobrevivir, como que algo allí cambió. Y yo creo que tiene mucho que ver con ese activismo, esa solidaridad que se expresó. Y bueno, viendo la situación y viendo que si provocan una crisis humanitaria, no permitiendo el ingreso de petróleo a Cuba, pues va a generar un problema mayor aquí, muy cerca de su territorio, del territorio de Estados Unidos. Y se dan cuenta, no,
esto no es el momento para eso. Las cosas están yendo muy mal allá en Irán. No podemos provocar eso. Entonces vamos a pues, pausar un poco esta campaña de tratar de asfixiar a Cuba y permitir el ingreso de este petróleo. Pero, o sea, al final hay que siempre enfatizar esto, ¿no? ¿Quién es Estados Unidos para decirle a Rusia, a México, a China, a Brasil, que no le pueden vender petróleo a Cuba? ¿No? Este es un bloqueo militar que suspendieron temporalmente, ¿no? Sigue siendo un delito, es una violación al derecho internacional y hay que seguir señalando eso de manera muy contundente. Pero bueno, por supuesto, qué bueno un poco de alivio que llegue. Y yo creo que también hemos visto, pues, algunas críticas, ¿no? Del gobierno de México. ¿Por qué no rompen no, el cerco, ¿no? ¿Por qué no tratan de ingresar? O sea, si Rusia, que es un estado mucho más grande, con una capacidad militar mucho mayor, tuvo que también negociar con Estados Unidos para permitir la llegada de ese petróleo. Imagínate México, nosotros que estamos es una relación pues dispareja con Estados Unidos, donde no tenemos la misma fuerza militar, o sea, no nos íbamos a prestar a un juego donde pudiéramos abrirle la puerta a una intervención militar contra nosotros, por supuesto que no. Obviamente, también mis respetos al gobierno de Rusia, que hizo todo pues, lo necesario para hacer llegar, pero esta es una situación compleja que tiene una violencia implícita, ¿no? Este es un bloqueo militar ilegal, pero aún así, pues también, como dije, celebro la llegada de este petróleo porque sí es un gran alivio para el pueblo de Cuba que bueno, no merece este trato que está recibiendo. Y también, pues sí, al final, y con esto cierro, yo creo que también un elemento ha sido la resistencia del pueblo de Irán. ¿No? Yo creo que Estados Unidos pensó que esto iba a ser fácil, ¿no? Que iban a llegar, a asesinar al líder supremo, que todo se iba a resolver rápidamente. Han mostrado que, a pesar de esa asimetría que tienen con Estados Unidos, han mostrado al mundo de qué se trata resistir. Y esa resistencia ha hecho que esta decisión que tomó Donald Trump de atacar a Irán le ha salido muy caro y ahora tiene que retroceder en otros frentes y en eso vemos que pues en este momento quien está aprovechando de eso afortunadamente es el pueblo de Cuba que ahora puede respirar tantito. José Luis Granado Ceja, yo como siempre te agradezco muchísimo, de verdad que estés con nosotros. Invito a la gente a verte en Sin Muros, en Canal 11, en Soberanía, este excelente podcast con el que Kurt Hadbart, ahí también por supuesto en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten aquí estaré.